Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Los grandes modelos mentales, volumen 3. Volumen 3. Volumen 3 de... Nuestro amigo Shane Parrish. Shane Parrish, para que ustedes sepan, tiene una historia muy particular. Bastante particular. Es una persona que era un espía para una agencia canadiense que entiendo que es como el equivalente al FBI, KGB o algo por el estilo de ellos. O sea, No sé, FBI no es espía. La CIA es espía. la CIA y de allá. Y que en algún punto de su vida tomó la decisión de migrar a Estados Unidos, dejar atrás todo ese pasado del cual no puede hablar mucho, pero se vanagloria de haber sido un ex espía, y fundó un blog. Y ese blog se hizo ultra mega super viral, se volvió muy conocido, armó ciertas comunidades y de las cuales fue armando productos, de los cuales salen particularmente estos 3 volúmenes de libros. Si alguien no fue... O sea, dice que es espía y no es... ¿Esas agencias querrían desmentirlo o les conviene? No lo sé. Buena pregunta. Y probablemente nunca lo sabremos. Sí, pero fuera de eso, la gracia un poco de estos libros que, bueno, acá estoy viendo el volumen 1 y 2, nos topamos con él cuando salió el primero y salió como, porque tenía un trato, si no me equivoco, con Audible, Sí. salió primero como solo audiolibro y lo revisamos y nuestro comentario más general fue, me encantaría tener el libro físico. Sí. Así que años después le hicimos el regalo a Santiago de los 3 libros físicos. Que el problema que tienen estos libros es que son libros maravillosos, pero son caros. Y cuando digo libro maravilloso me refiero físicamente hablando. La encuadernación, los colores, la textura del papel, los dibujitos. Está O sea, muy bien diseñado. Por favor, mírenlo. Tiene fotos. Tiene fotos. Partemos por fotos a colores. Puedo poner el mismo audio y hacer como... Se ve muy bien esto. Sí, eso está muy bonito. Puta, pero no estáis mostrando lo que hay que mostrar. Pero no sé lo que estoy mostrando, es difícil así. A ver, déjame ayudarte. Hazlo tú, po. Ayúdame a ayudarte. Entra bien. ¿Hay expertos en mostrar libros? Entonces, chiquillo, así se muestra un libro de manera sensual. Que lo abre y empieza así lentamente a pasar las páginas. Que lo muestre. Mire. Mira el encuadernamiento, mire. Fíjese en este papel. Más cortito, maravilloso. Aquí la textura. ¿Ve los dibujos? ¿Ve los dibujos? Se ve bien. Se ve brutal. Acá se ve muy bien. Ya. Sí. Bueno, Sí. bien. Entonces, Como veníamos diciendo, este es un libro que desde una perspectiva física es muy atractivo. A todos los que nos están escuchando en Spotify los hacemos partícipes de que nosotros producimos esto también en YouTube. Así que vayan a ver el video porque les estamos intentando mostrar el encuadernamiento de este libro y está maravilloso. sí, Bueno, en fin. que da gusto tenerlo físico. Y también partimos por el volumen 3 porque fue el que leímos. Y tampoco tienen un orden porque... No hay un orden. Porque, a ver, hablemos un poco de la génesis de este libro. Este libro nace como una recopilación de blog posts de este autor con cierta edición y le ha agregado cosas. Yo hice la revisión de estos mismos como capítulos en la página y ¿Ya? me di cuenta que efectivamente están Reeditados. reeditados, alargados, le pusieron dibujos, etc. Entonces, para que se hagan una idea, esta persona, a propósito de un inversionista que se llama Charlie Munger, leyó una charla que decía los modelos mentales sirven para ser un mejor inversionista, entre otras cosas. A propósito de eso, empezó a escribir un blog escribiendo todos los modelos mentales que conocía. Los modelos mentales se tradujeron en muchos como visualizaciones, se volvió muy atractivo, hizo un podcast, hizo además una comunidad en torno a los modelos mentales y vende un poco el concepto como de la consultoría a través de esto. Después de harto tiempo haciendo este proceso, el autor dijo, vamos a pescar los modelos mentales y los vamos a como unir por tipos. Vamos a hablar de los modelos mentales relacionados con biología, los modelos mentales relacionados con matemáticas, los modelos mentales relacionados con con lenguaje y etc. Entonces, como bien dice Pedro, partimos por el volumen 3 porque trata los modelos mentales de sistemas y matemáticas, pero que no tiene ninguna importancia haber partido por el 3 o por el 2 por el 1 porque son distintos. ¿Por qué partiste por el 3? Porque quería modelos mentales de matemáticas. Porque los otros modelos, en cierto sentido, yo sentía que los manejaba un poco más. Las ciencias sociales Claro. me son mucho más cercanas a estar leyendo modelos matemáticos propiamente tal, que una cosa que me era un poquito más ajena. Claro, a mí me pasó al revés en el sentido de conocía más los matemáticos que los de los otros libros. Ya.
Pero acá un poco la idea del libro es lo que decía Santiago de, oye, dependiendo de cuáles modelos mentales tienes en tu cabeza en determinado momento, finalmente se determinan mucho tus habilidades, tu capacidad como de resolver problemas, saber, analizar las cosas, porque es un poco el tema de, oye, el viejo refrán, si tienes un martillo todo te parece un clavo. Pero al mismo tiempo hemos visto situaciones donde, oye, en realidad tú puedes descubrir una nueva utilidad si es que aplicas un modelo mental en algo distinto. O sea, la persona de que tiene un martillo y que todo le parece un clavo puede achuntarle a un problema de manera novedosa. Entonces, acá la idea un poco del autor es, mira, más que estar probando así, a ver si de repente le aciertas, mira, conoce muchos modelos mentales, aprende cuánto lo puedes aplicar en otras áreas, como cuáles son sus límites, porque eso te va a ayudar a determinar realmente cuál es el que tienes que usar. ¿Cuál es el que efectivamente te va a dar una idea novedosa o una forma distinta de resolver un problema? Yo siento un poco que las personas que son súper inteligentes al momento de resolver problemas son capaces de utilizar metáforas para pensar el problema que tienen al frente. Y muchas veces lo hemos visto con personajes históricos, desde Jesucristo, a Buda, a Mahoma. Todos ellos, en cierto sentido, ante una situación cotidiana, te decían, mira, esto es similar a... y te daban una metáfora. Okay. Entonces, hoy en día, el modelo mental sería una especie de símil de lo que son las antiguas metáforas o las distintas alegorías que hacían los grandes pensadores y que te sirven para enfrentar problemas del día a día. Y eso a la vez también implica que mientras más metáforas tienes, más ideas tienes, más es grande el abanico de comparaciones, que al final del día lo que te hacen es facilitar la resolución de un problema. Sí. De hecho, esto literalmente es como la premisa del libro que nos gustó harto de Range, que hablaba de eso, de por qué es tan bueno ser un generalista en un mundo de especialización. Porque finalmente, uno de los casos que analizaba el autor de ese libro era cómo es que los volcanólogos son capaces de asociar cualquier fenómeno a un volcán. Porque no es el único modelo que conocen. En cambio, como tú dices, ten este abanico de opciones, ten este abanico de metáforas, porque te va a ayudar a entender de mejor forma cuáles son los problemas reales de las cosas. A mí me gusta mucho el concepto de ser interdisciplinario, pero siendo muy concreto, cuando tú en una sala de reuniones tienes a 4 personas y tienes, por ejemplo, un abogado, con un arquitecto, con un médico y un ingeniero, todos ellos utilizan un lenguaje distinto, es decir, usan metáforas, se acuerdan de cosas que ocurren en su vida diaria. Y es muy bonito cuando, por ejemplo, hay verdaderamente escucha activa y ves que el médico está escuchando al abogado y el abogado está escuchando al arquitecto, y cómo realmente en ese tipo de reuniones salen metáforas que jamás se hubieran dado si hubieran estado separados. Y eso lo encuentro muy valioso porque al final del día, cuando tú tienes una persona que no es de un área, pero está intentando resolver un problema, muchas veces se le ocurren soluciones que jamás se le hubieran ocurrido al que está dentro del área. Sí. Entonces ahí se genera algo muy valioso. Sí, bueno, hay muchos estudios sobre la importancia de los grupos interdisciplinarios, porque también traen ese desafío que tú dices, de que no es tan simple como decir, oye, juntas a un volcanólogo, a un astronauta, y ellos te van a inventar el nuevo sistema de transporte para trenes. No, hay que guiar un poco ese proceso, pero encuentro que ahí hay mucha riqueza, como tú dices, cuando se hace escucha activa y efectivamente logramos un poco salir de nuestras zonas de confort, porque también te diría que lo que hay ahí es que, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien que no pertenece a mi disciplina, por un lado tengo la opción de usar el lenguaje que uso siempre y que no me entienda, y ahí no hay comunicación, pero eso también te obliga a pensar distinto, hacer el ejercicio empático de cómo comunico esto para que lo entiendas, o cómo tú piensas y cómo tengo que yo cambiar mi modelo mental para entenderte. Muy buen punto, porque cuando te fuerzas a ti mismo a hablar en el lenguaje del otro, buscas una perspectiva distinta, y eso lo encuentro muy valioso. Sí, sí. Entonces, para ir a los modelos mentales, partiendo por todo lo que habla de los modelos mentales para sistemas. Ahora, sistema finalmente es cualquier cosa donde
no solo importa las como partes individuales, sino también cómo interactúan. Entonces, por ejemplo, tienes el sistema del agua, donde tienes la evaporación, que va a las nubes se mueven por el mundo, cae la lluvia, se arman los ríos. Finalmente hay toda una serie de movimientos que ocurren. No es solo un tema de, cuáles son las propiedades del agua. Ya. Es afectado por muchas cosas. Por eso, a veces yo diría que los sistemas tienen como esta fama un poco de, es que es complejo, o es difícil, cuando en realidad uno puede partir por cosas muy sencillas, como es acá el primero de estos modelos mentales que habla de los loops. La retroalimentación en La español. retroalimentación, que encuentro una palabra difícil igual. No, retroalimentación se usa bastante. No digo que no se use, digo que es difícil de decir. Ahora, mucha Siento gente... que es un trabalengua. Yo siento que mucha gente en español usa la palabra feedback, Sí, que es una de esas palabras como anglicismos típicos que, por lo menos acá en Chile, que somos muy buenos para el Spanglish, sí. usamos harto la palabra feedback. Y creo que esto es súper interesante. Como todos los sistemas son lugares complejos, son mecanismos complejos, todos requerimos en cierto sentido recibir información cuando hacemos algo. Sí. Entonces, es muy interesante el pensar que hay distintos tipos de retroalimentación o feedback. Sí. Y me gusta la clasificación que hace el autor, que yo nunca lo había pensado, porque normalmente cuando uno piensa en feedback, piensa, por ejemplo, en las organizaciones. Es lo que me va a decir mi jefe. Pero uno no piensa que hay algunos feedback que intentan nivelar hacia un punto y hay otros feedback que intentan maximizar un determinado comportamiento. Claro. O más que nada, más que intentan, es cómo se comportan. Porque el clásico ejemplo, y de ahí tú hablas del tema del balance, el clásico ejemplo como del refuerzo es con los temas del audio. Cuando uno va a un concierto o una fiesta y de repente alguien acerca el micrófono al parlante. Entonces el audio que está saliendo del parlante entra al micrófono y vuelve a salir el parlante y eso hace que empiece a cada vez salir más agudo y empieza con el hasta que alguien lo saca. Entonces eso es un poco un tipo de loop, a diferencia del de balance. Yo encuentro que la analogía del balance como modelo mental es fascinante porque, por ejemplo, muchas veces en la vida nosotros nos encontramos con personas cuya función al darte retroalimentación o feedback es intentar nivelarte. ¿Y qué quiero decir con eso? Imagínate ese jefe que cuando tú estás muy triste por una situación, lo que intenta es darte una retroalimentación o feedback para que tú subas a un cierto nivel emocional. O al revés, esos jefes que son más o menos tóxicos, que cuando tú haces algo bueno o estás logrando algo importante, quiere ponerte el pie encima. Porque no quiere que tú sobrepases un cierto nivel que, por ejemplo, lo amenace a él o a ella. Entonces, lo que es interesante acá es entender que, al igual que un termostato, existen montones de personas cuya retroalimentación está dada para intentarte llevar a un punto que ellos ya tienen predefinido de antemano. Entonces, quieren o subirte o bajarte. Pero lo que no tienes que olvidar nunca es que ese tipo de retroalimentación está diseñado de una forma como que no tiene tu último beneficio en mente, sino más bien que viene con algo anterior, que es yo quiero este punto, ya sea más alto o más bajo. Sí, y es una cosa difícil como de todo lo que son las transformaciones organizacionales, porque tienes que... hay un punto de equilibrio de la organización y la gente que está ahí no quiere salir de ese punto de equilibrio. Entonces tú dices como, ok, quiero que ahora la gente tenga un nuevo comportamiento porque nos va a dar mejor resultado. El salir de la dificultad de salir de esa zona de comodidad es tanto que ellos van a resistirse al cambio para mantener el balance. Entonces, finalmente dijo esto de, ok, como decías el termostato, si es que empieza a hacer calor, aplicamos más frío. Si es que empieza a hacer frío, aplicamos calor. Entonces tenemos esas dos respuestas. Entonces, me gustó tu analogía de resistirse al cambio. Creo que es muy bueno. ¿Cuántas veces te ha tocado ver organizaciones muy grandes que cuando viene una persona disruptiva, creativa, con algo interesante, lo que ellos intentan es volver al equilibrio original, porque es la forma en que se han hecho las cosas? Exacto. Y como tú muy bien dices, ¿cuántas veces hemos visto a esas personas que cuando tú traes calor a la organización, traes movimiento, traes energía, intentan Frío. enfriar?
porque quieren volver a ese equilibrio base. O al revés, cuando tú estás siendo muy lento intentan calentar. Pero lo interesante es la reacción muy humana, que es como un termostato de resistirse al cambio porque quieren volver al equilibrio, y sobre todo cuando ese equilibrio viene ya dado de antemano. Sí. A diferencia nuevamente de la idea del refuerzo, que es más que nada aumentar hacia un lado. Como idealmente, por ejemplo en la educación, tú quieres que hayan refuerzos positivos por conductas positivas. Básicamente, si la persona estudió, que le vaya bien. Sí. Entonces, cosa que se mantenga todavía este comportamiento positivo, que se refuerce. Y también se usa mucho estas dos cosas en la idea, por ejemplo, de los emprendimientos, donde, a ver, si yo empiezo a hacer algo en mi negocio, ¿qué respuesta estoy recibiendo? Sí. Cosa de que, de nuevo, la idea es que la conducta positiva se mantenga. Y acá el autor menciona también esto, que es lo que lo hace difícil, porque uno dice como, ya, la idea del termostato es fácil. Pero ¿qué pasa cuando tienes múltiples loops? Tienes múltiples cosas interactuando entre ellas y reforzándose entre ellas. Entonces eso es un poco la parte de un sistema complejo, donde no sabes qué tienes que mover, o si mueves algo, qué loop vas a gatillar. Un ejemplo muy concreto de eso, yo siento que se da en el emprendimiento cuando, por ejemplo, tú lanzas al mercado un producto y lo intentas promocionar en las redes sociales. Sí. Y en las redes sociales uno recibe no solamente un tipo de retroalimentación o feedback, uno recibe los comentarios de las publicaciones, uno recibe la cantidad de views, la cantidad de vistas, digamos, la cantidad de interacciones, la cantidad de alcance, y muchas veces pasa una cosa bien contradictoria, que tú recibes muchos comentarios, por ejemplo, negativos, pero al mismo tiempo recibes muchas personas que guardaron, o decir, sí, hicieron guardar la publicidad. Claro. Entonces es bien contradictorio porque tú tienes dos retroalimentaciones. Por un lado tienes mucha gente diciendo que odia tu producto, y por el otro lado tienes mucha gente que no comentó nada pero está guardando el video. Sí. Entonces la pregunta ahí para el emprendedor es, ¿cuál de esas retroalimentaciones es la que tengo que tomar en consideración? Sí, ¿cómo era esta técnica que uno le podía preguntar a los amigos si ellos te comprarían o no Sí. tu emprendimiento? No, la técnica es de ¿Cómo Tim es? Ferriss, es muy concreta, es una fórmula muy verdadera o sencilla para saber si es que tu producto es bueno o malo. No es preguntarle a tus amigos, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Exacto. ¿Qué opinas de mi emprendimiento? Eso no sirve, porque todos tus amigos no van a querer herir tus sentimientos, y la verdad las cosas que te van a decir que es lo más maravilloso del planeta. La técnica concreta es, estoy vendiendo una suscripción, págala. Ahora, estoy vendiendo por adelantado, todavía no está listo, pero cómprame el producto ahora. Y ese termostato es mucho más verídico que el qué opinas de mi producto, qué Sí. opinas de lo que estoy haciendo. Y yo lo recomiendo muchísimo, porque aunque no tengas el producto físico, dile, perfecto, estoy vendiendo una reserva, paga. Si ves que efectivamente la gente está poniendo el dinero donde está su boca, tienes algo. Sí. Y de hecho, acá es donde vienen, por ejemplo, lo vimos acá, el modelo ágil, el modelo Lean, el Scrum, Design Thinking, todos estos modelos para la innovación y el emprendimiento, que lo que buscan es acortar el ciclo de retroalimentación y que pase lo que tú estás diciendo de tengamos la prueba de fuego. No de si te gusta mi idea, sino me quieres comprar el producto. Entonces lanzas más pequeño, más rápido al mercado e inmediatamente ves si te lo compran o no. Inmediatamente descubres, oye, esto fue algo que el cliente me dijo que quería, o en verdad quería otra cosa, porque yo lo que tenía que fijarme no era su palabra, sino su comportamiento. Me gusta como ejemplo lo que varias empresas están haciendo hoy en día de probar sus productos en campañas de crowdfunding. Muy concretamente, muchas empresas de diseño, particularmente en Estados Unidos, de carcasas de celular, de cámara y cosas así, ponen en lugares como Kickstarter u otras parecidas su producto y dicen, esto se está vendiendo ahora. Si logramos juntar X cantidad de dinero, se va a crear realmente el producto, si no se devuelve el dinero. Exacto. Y es una forma de validación muy rápida de tu producto sin necesidad de producir cientos de miles de unidades. Entonces lo encuentro interesante como una alternativa de lanzamiento de productos. Tal vez no siempre funciona cuando es el primer producto que estás haciendo, pero cuando ya eres una empresa consolidada y estás lanzando distintos productos,
el hacer el trabajo de crear el teaser, de crear el mockup, de crear el objeto físico y grabarlo una sola vez es muy distinto a generarlo Sí. masivo. Exacto. Ahora, también ocurren cosas muy divertidas, que es la parte mala de esta historia, que muchas veces la gente demuestra interés y pone el dinero. Y ahí olvidaste un problema, que tienes que realmente producirlo. A mí me Exacto. pasó, personalmente, que compré un Kickstarter que era un producto bien concreto. Era una bolsita que se como doblaba en pedazos y traía unos como contenedores para comida. Entonces era como una lonchera, pero súper bonita, como que se doblaba y se transformaba en un mat. Llevo 4 años esperando. Todavía no llega. Pero tuvo un Kickstarter exitoso. Tuvo un Kickstarter maravilloso, levantó $5 millones, una cosa así, increíble. Pero hasta el día de hoy no han logrado solucionar la creación masiva de su éxito. Sí. Entonces, Es que también ahí tenía un error, porque por eso yo te decía hace unos minutos que siento que este tipo de productos igual hay que tener cuidado. Si Sí. es tu primer producto, hay todo un área del emprendimiento que es la producción logística de objetos físicos Sí. que no hay que subestimar. Exacto, y de hecho ahí para ponerle un punto final a eso, uno puede aprender mucho metiéndose a Google y buscar historias sobre Kickstarter. Los que no se lograron financiar, los que se financiaron y tuvieron éxito al final del día, y la gran cantidad que son como los que tú dices. Tuvimos éxito financiero, nos pasaron la plata, fuimos más allá de lo que habíamos pedido y nos caímos en finalmente entregar el producto, que son dos habilidades muy distintas. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como podcast. Una de las cosas que siempre hemos conversado, y de hecho que nuestros amigos de Conexión Creativa hicieron unas poleras, Sí. y yo los miré y dije, yo quiero una polera. Quiero una- Pero después digo, hacer una polera no es tan fácil como suena. Sí, no sé cómo hacer esto. Entonces, siempre he tenido ese como sueño oculto, y si ustedes nos están escuchando y producen poleras, por favor contáctenme. Sí. De tener una línea de ropa o algo por el estilo con el podcast y no sé qué. Pero Yo quiero sé, tazas. pero yo sé que hay una dificultad técnica Sí. de producción de las cosas. Sí, por eso lo que se hace mucho ahí, y después avancemos porque podemos alargarnos, se hace mucho de que hay empresas como de producción y distribución, como Shark Robot, que muchas como gente de YouTube hace poleras a través de esa página, y en esa página tú la compras y te la distribuyen. Ya. Básicamente tú no te haces cargo de la parte logística, tú das el diseño y la marca. En Latinoamérica no existe mucho este modelo de negocio de producir con una marca ajena, y lo encuentro interesante como estructura. Podría ser para los emprendedores seriales. sí, tienen una idea de negocio. gratis. Sí, gracias. Sí. Bueno, otro modelo mental que explora el libro es el modelo mental del equilibrio. Y el equilibrio es bien interesante porque uno tendería a pensar que el equilibrio es un momento, es una cosa fija, es un momento concreto, es un estado concreto, cuando en realidad muchas veces existen lo que se llaman los equilibrios complejos. Y Sí. este concepto lo encontré fascinante. El cuerpo humano, en general, es un equilibrio complejo. No solamente está por ejemplo, la temperatura no tiene una temperatura exacta, tiene un rango de temperaturas. Sí. Y si tu cuerpo sube de ese rango, tiende a bajarlo, o si baja, lo tiende a subir. Entonces, se mantiene en un cierto grado. Y creo que esto se aplica mucho al resto de las cosas que nos pasan en la vida. No sé si te ha pasado, pero está esta ilusión de que para ser feliz uno tiene que estar en un cierto estado fijo. Bueno, O para ser exitoso uno tiene un cierto estado fijo, cuando en Sí. realidad es un rango. sí. Bueno, de hecho ahí con el tema de la felicidad lo hemos hablado mucho en capítulos como cuando vimos Happier, que la gente piensa de que, como tú dices, es un estado. Aprieto un botón en mi cerebro y soy feliz para siempre. Nunca más voy a ser triste. Cuando en realidad cae más dentro de esto, de que las cosas nunca van a estar como exactamente en un punto, sino que van a orbitar. Un poco también esa idea de como los planetas orbitan alrededor del Sol, hay cosas que orbitan un estado de equilibrio. Es un poco la idea de, por ejemplo, en economía, las ideas más básicas es el modelo de oferta y demanda. Donde tú dices, ok, el precio de las cosas está determinado por cuánta oferta de algo hay y cuánto la gente lo quiere. Entonces, claro, nunca vamos a tener el precio exacto, pero vamos a tender a girar en torno a este punto. Es que ahí yo te diría que se da un poco la confusión, porque cuando tú ves los modelos de equilibrio,
que básicamente, como tú dices, son oferta y demanda, muchas veces te da la impresión de que el equilibrio es un punto exacto. Es Sí. un precio concreto, una cantidad concreta. Y eso es súper engañoso porque tienes a cientos de personas estudiando en la universidad que existen los modelos de equilibrio perfecto donde la oferta alcanza la demanda y que el valor de ese activo, esa cosa, ese objeto es exacto, cuando en realidad siempre es un rango y nunca es estático. Entonces, Sí, bueno, ahí está la pelea entre los economistas de economía perfecta, que existe el punto de equilibrio, o economías complejas, no existe el punto de equilibrio, orbitamos. yo creo que ahí habría que reconocer que no existe un... O sea, para un objeto concreto, es decir, no sé, este lápiz, efectivamente hay un punto exacto de oferta y demanda que es literalmente el precio que yo pagué por esto. Estamos de acuerdo. Pero el valor de este objeto va a depender exactamente de cómo se va moviendo en el tiempo, cuántas personas lo compran. Entonces, lo interesante ahí es empezar a mirar los equilibrios no como algo fijo, sino como un rango, un equilibrio complejo. Y eso lo encuentro fascinante porque al final del día pone un poco en tela de juicio lo que nos vienen enseñando en la universidad de hace cientos de... No cientos de años, pero hace decenas de años. 200 años son Los cientos. modelos de equilibrio yo diría que son de... No son de... ¿Cómo es este, compadre? No, desde Adam Smith no habla de... No, tienes razón. Los ¿no? modelos de equilibrio son de Walras, creo que. Teoría del equilibrio general, bla, bla, bla. Leon Walras, ¿viste? Bien. Told ya. ¿De qué año? 1835 nació. Y debe Podemos haber decir escrito- cientos de años, es más de 100. Probablemente... No, pero cientos no son. ¿101 no son cientos? No, porque eso es plural. Tienes razón. Bueno. Acá aprendemos del lenguaje también. En fin, para los que no saben, existe un pensador que se llama Leon Walras, que fue el que creó los modelos de equilibrio que después han sido utilizados un montón de veces. Exacto. Pero acá también la idea de un sistema que tiende al equilibrio, que va bastante de la mano de lo que veíamos anterior, de un sistema de retroalimentación que tiende al equilibrio, es que acá la gran distinción es un poco lo que estabas diciendo, de entender cómo tú tienes sistemas que son más complejos, que están constantemente moviéndose de un lado para otro, existen en este estado de órbita. Nunca vamos a estar perfectamente planos. Es un poco también como ocurren equilibrios en sistemas en la naturaleza, donde tienes como, oye, dependiendo de la cantidad de focas, pueden haber una cantidad de tiburones. Entonces los tiburones se comen a las focas, baja la cantidad de focas, hay menos comida en el sistema, se mueren los tiburones de hambre, vuelven a haber más focas. Estoy simplificando mucho un sistema complejo, pero esa es un poco la idea de que básicamente hay una La vida, sí, está lleno de esto. Está la lleno. vida está llena de focas. Esa es la conclusión de lo que acabas de decir. Está lleno de focas. Pero bueno. ¿Has visto una foto como de, creo que es un león marino? ¿Cómo es el hocico, la mandíbula? Da No. miedo. Me imagino así Lleno como de tiburón. dientes, así. como... no quiero... Uno los mira como, ay, mira qué bonito, como nada, y todo. Te dan en la boca y es como, no. Sí. Es No, como gracias. ¿cómo se llaman los hipopótamos? Que se ven tan bonitos en las películas. Y uno se da cuenta que son lo más peligroso que existe. Él es el animal más peligroso de África. Sí. Son increíblemente agresivos y territoriales. Sí. Bueno. En fin. En fin. Focas, Cuidado con los rinocerontes, ríos. hipopótamos. Sí, cuidado con los ríos en África, porque hay hipopótamos y son un peligro público. Otro modelo mental que encuentro que en la vida se aplica bastante, que es el concepto de que todos tenemos lo que se conoce como un cuello de botella. Esa persona, ese proceso, ese sistema que limita tu producción, que elimina tu posibilidad de hacer más, que es tu freno. ¿Y cuántas veces hemos visto, por ejemplo, esa situación de que tú estás en la oficina, quieres hacer algo, pero tienes que pedirle permiso al jefe? Y el jefe se demora una semana en darte ese permiso. Y ese producto o servicio o mail que querías enviar se demoró una semana porque tu jefe no tuvo tiempo para revisarlo. Entonces, lo que es fascinante en los cuellos de botella es que no solamente tenemos que mirarlos como algo negativo, sino Sí. como una cosa frágil o una cosa que tú odiarías, sino que muchas veces tienes que mirarlo como una oportunidad de mejora. Sí. Porque muchas veces los cuellos de botella generan como innovaciones. Y eso es muy entretenido porque, por ejemplo, si es que el problema en tu oficina
es que cada vez que tú quieres tomar una decisión, requieres la aprobación de A, B, C, D, E, bueno, una cosa que tú puedes hacer es inventar un sistema que facilite esa toma de decisiones y que no requiera esta aprobación previa. Por lo tanto, innovaste en tu lugar de trabajo por esto mismo. Y me encantó como uno de los ejemplos de esto era la creación del nylon. Ustedes sabían que antes de los años 30, ustedes, si vivían en Estados Unidos, tenían toda una serie de productos de ropa de seda o de cosas por el estilo como algodón u otras similares. Y lo que pasó en los años 30 es que particularmente vino la crisis de los años 30 y se generaron muchas quiebras de empresas que se dedicaban a este tipo de negocio. Y lo que generó es que la gente que producía estas prendas dijo, ok, necesito una alternativa. No tengo esta cuestión porque para seguir produciendo tengo un cuello de botella, no me están vendiendo el algodón. Hay escasez de materiales. Tenemos que hacer algo. Inventaron el nylon. Entonces, fascinante cómo uno podría pensar como, mira, que yo me esté fallando un proveedor es lo peor que me puede pasar, pero hay muchas veces que tú dices, no, esto es lo mejor que te puede pasar porque te está forzando a innovar. Sí, esto encuentro que tiene mucho que ver y de hecho esto fue como uno de los capítulos que más me sorprendió porque yo en la universidad pasé cuellos de botella, pero también en otras partes de la universidad había visto modelos de innovación y nunca había hecho este cruce de que, oye, cuando tú tienes un cuello de botella, también lo puedes reinterpretar, como tú dices, oye, más que tengo un problema, genial, descubrí, comprobé o lo observo el problema, el área que yo puedo mejorar, dónde tengo que cambiar oportunidad algo. de mejora. ¿Cuál es la oportunidad de mejora? Porque, y esto digo que vienen las partes más de innovación, se habla mucho de crear una cultura donde no se escondan los problemas. Porque, ¿qué pasa en las empresas más burocráticas o empresas con ambientes muy tóxicos? Si hay un cuello de botella, si hay un problema, nadie quiere mencionarlo, nadie quiere trabajarlo, no hables de estos temas. En cambio, acá un poco al revés interprétalo como una oportunidad para mejorar. Tú quieres encontrar tus cuellos de botella. ¿Quieres ver dónde puedes mejorar? Encuentro que también un consejo, si ustedes por fin están llegando a un puesto gerencial, les está yendo súper bien, es en su organización. Busquen cuál es mi cuello de botella en mi proceso. ¿Quién está haciendo un problema? ¿Qué persona? ¿Qué cosa? ¿Qué software? ¿Qué proceso? ¿Qué hace que tu producción sea más lenta? Y busca cuál es la innovación que yo puedo crear aquí para que mi proceso sea más rápido y no tenga este cuello de botella. Sí. Y ojo, naturalmente va a pasar que cuando tú eliminas un cuello de botella, otra parte del sistema se vuelve el siguiente cuello de botella. Que puede que no sea tan grave como el anterior, pero sigue siéndolo. Exacto, que de nuevo, ahí es donde están las oportunidades de mejora, pero también la oportunidad de entender mejor cómo es tu sistema, cómo es tu como cadena productiva. Se me olvidó el nombre de la consultora, pero hay una consultora que se especializa en ir a empresas y analizar el proceso de producción y ayudar a la empresa a que sea un proceso más sostenible en cuanto a impacto medioambiental y todos esos medidores. Entonces, ahí te das cuenta que, claro, tú siempre puedes volver al sistema a buscar el cuello de botella y hacer las mejoras que sean necesarias. Y también cuidando de que efectivamente descubriste el cuello de botella y no estás matando a la vaca. Sí. Otro desafío que tienen los emprendedores, los empresarios y cualquier persona en una empresa es que lo que funciona a una determinada escala no funciona siempre a otra determinada escala, que es uno de los desafíos que nosotros como empresa estamos viendo, de cuando tú eres una pyme, un emprendimiento, una empresa chiquitita y tienes, no sé, 15 personas, la forma de llevar esa organización funciona. Pero cuando esta misma empresa tiene 40 personas, tiene 100 personas, esa organización ya no es útil. Y eso es interesante porque eso quiere decir que a medida que tú creces, tu organización se complejiza tradicionalmente y eso trae desafíos que nunca se te hubieran ocurrido cuando eras una escala más pequeña. Entonces, muchas veces ocurre que hay fundadores de empresas que eran los más hábiles cuando la empresa era pequeña y que no son aptos para una empresa grande. Entonces, muchas veces está el desafío del fundador que creó su empresa
y no es el mejor para hacer lo que tiene que hacer en la segunda etapa de la vida de la empresa. Exacto. Y tiene que traer a alguien. Y eso implica un desafío como emocional, de ego, de autoestima, porque no es fácil decir, yo creé esta empresa, pero no soy la persona adecuada para hacerla ser grande. Sí, es un poco lo que hablamos de la diferencia entre ser alguien que es muy hábil para crear el producto, crear el servicio, pero después están las habilidades para trabajar en el trabajo. En el sentido de que, oye, una vez que empiezo a tener muchas personas en mi organización, ¿sabes qué? Se hace necesario crear una división y tener un área de recursos humanos Sí. que vele por cosas que antes no había que manejar tanto. O sea, si tú tienes a 15 personas, claro, ver temas de contrataciones, remuneraciones, vacaciones, es fácil. Si tienes 1000, oye, Ya tú no no es- puedes ser el jefe y estar contratando tú personalmente cuando estás hablando de 1000 personas. A menos que me estás hablando de, claro, tu mano derecha, obviamente, pero cuando tienes una empresa de 1000 personas, tienes un problema si es que todo pasa por ti como fundador. Y ahí también un desafío que plantea este libro es, ¿existe o no una contradicción entre escala y longevidad? ¿Y qué quiero decir con eso? Las empresas grandes, estadísticamente hablando, no son las que persisten más con los siglos. Y un ejemplo muy interesante es uno que ocurre en Japón, que hay unas empresas que se conocen como Shinise, que son empresas que tienen 200 o más años. Y uno de los como elementos comunes de estas empresas es que son pequeñas. Son un grupo familiar, de un sector muy específico y que intencionalmente no han escalado con los siglos. Y eso a mí me genera una cosa bien interesante porque hoy en día existe una especie como de fetiche en el mundo de los negocios, Sí. donde lo que tú buscas como negocio siempre es ser el más grande del mundo. Pero ¿qué pasaría si es que tu misión como emprendedor no es ser el más grande, Sí. sino el que dure más años? Vean nuestro episodio de Pequeñas Gigantes hace un par de semanas. Donde hablamos de esto mismo. Donde hablamos de Entonces, esto mismo. ¿cómo? Es que, ¿qué pasa? Piensa esto que a medida que tienes una empresa, una organización más grande, es más compleja. Y como es más compleja, es más difícil de maniobrar. Oye, imagínate si somos, por ejemplo, acá que somos 6, las decisiones se toman rápido, es fácil ponerse de acuerdo, podemos tener un cambio de dirección fuerte. Pero, por ejemplo, si eres una empresa como lo fue BlackBerry, con miles de empleados, mucha inversión como en tecnología, y de un día para otro llega una empresa, como en este caso fue Apple, que finalmente definió el diseño de los teléfonos inteligentes. Oye, me cambiaron las reglas del juego y no, me tengo no que se adaptaron. adaptar, Me me tengo que tengo que adaptar, adaptar. pero no lo lograron hacer y quebraron. O sea, mientras más grande eres, más difícil son los desafíos de adaptación. Yo siento que en las empresas ocurre la ley del elefante. Cuando tú eres un ratón, es decir, eres una empresa chiquitita, eres capaz de correr muy rápido, ser muy ágil, cambiar muchas cosas. Pero los elefantes son mucho más lentos y requieren mucha más comida y requieren mucha más agua. Y pasa lo mismo con las empresas. Cuando una empresa es muy grande es un elefante y es difícil moverla. Y como tú muy bien dices, si al elefante, por ejemplo, le cambian las fuentes de alimentación, por ejemplo, desforestan donde él sacaba su comida, tiene el problema de que tiene que moverse rápido y lejos, por ejemplo. Sí. Y no lo logran. Entonces, la empresa, muy buen ejemplo el de BlackBerry, cuando viene Apple, le pone lo que es el nuevo iPhone y tiene que reinventarse. Y como es un elefante, no es capaz de hacerse cargo, no es un ratón. Sí. ¿Cachai que la otra vez veía el análisis como de esto mismo, de lo que fueron como la crisis de la República Romana? Porque claro, Roma parte como esta ciudad con sus territorios y se empieza a expandir. Pero todas las decisiones políticas seguían en Roma porque, oye, ¿qué es lo más rápido que tú podías ir de un lugar a otro en la época romana? Lo que te daba el caballo. Entonces, si tienes un sistema de toma de decisiones políticos que necesita cubrir mucho territorio, empieza a complejizarte. O sea, tú puedes decir como, ya, ¿cómo hacían los romanos? Bueno, todas las decisiones lo tomaban en Roma. No tenías un sistema de votaciones por distritos porque,
oye, ¿cuánto se demora en llegar el voto del senador que está en Inglaterra? Bueno, tiene que bajar de Londres, tomar un barco, ir por Francia. Que no lo maten primero en el camino. Que no se muera en el camino. O sea, fuera de broma, los sistemas políticos actuales, que son muy complejos, solo son capaces de existir hoy en día por la transformación en nuestra habilidad de comunicarnos a través de distancias gigantes. Sí. O sea, antes literalmente era imposible tener un sistema democrático donde tú digas, oh sí, vamos a tener elecciones el martes, van a votar a lo largo de todo el país y ese mismo día se van a contar todos los votos y vamos a ver cuánto hay. Eso es, O sea, eso es sin precedente. Sí, la tecnología moderna es imposible. Es imposible. Entonces, ahí también hay otro ejemplo de escala y complejidad, que en este caso, el tema como de estructura de los países se fue solucionando por esta tecnología de comunicación y organizaciones. Y de hecho, un tema que lo descubrí hace poco, que ha sido como mi nuevo tema nerd para investigar. Otro más, muy bien. Otro más, es como un poco la historia de los sistemas económicos y de impuestos de los países y cómo los ha ido afectando en el tiempo. Por ejemplo, hay gente que analiza la guerra entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años, y cómo fue cambiando porque Francia tenía un sistema de pago de favores y Inglaterra estaba más avanzado en temas de moneda. ¿Ya? Entonces en Inglaterra era más fácil recolectar recursos y pagarse rápidamente. Muy entretenido, googleélo, yo lo he pasado muy bien esta última semana. Y hablando de lo mismo, tenemos un libro acá que está ahí, que se llama La suma de las personas, que es un libro que tenemos que leer que trata sobre los censos y cómo se ha ido contando a las personas durante los siglos, que es un tema interesante que yo creo que lamentablemente por el tipo de tema demasiado específico vamos a tener que leerlo un poquito más adelante cuando seamos famosos y podamos hacer lo que queramos. Sí. Pero todavía no. Todavía no. Pero muy interesante, lo tenemos ahí en carpeta. Sí, Oye, y vamos cerrando, ¿te parece? ¿No? Vamos al último. Vamos al último modelo mental del día de hoy, que es un modelo mental famosísimo en el mundo de las inversiones y se conoce como el margen de seguridad. En otras palabras, cuando tú quieres invertir teniendo un pedacito de rango, de un margen de error para que si es que inviertes mal no te afecte. Y el ejemplo típico es cuando tú estás construyendo un puente. O sea, ¿de dónde viene el modelo? ¿De dónde viene el modelo? Sí. ¿De dónde viene el modelo? Viene de cuando tú estás construyendo un puente y que tú quieres que pasen 5.000 autos al día. Tú no lo construyes para que aguante 5.000 autos. Tú lo construyes para que aguante 10.000, 15.000. De manera tal de que por cualquier motivo hay mucha gente arriba del puente, no se te caiga el puente. Lo mismo pasa con las inversiones. Tú inviertes pensando en ¿qué pasaría si las cosas fueran mal? ¿Qué pasa si yo compré este departamento para arrendar y no ha sido pagado el arriendo durante X cantidad de meses? Y eso se conoce como el famoso margen de seguridad, que nosotros lo hemos explorado mucho. Los invito a escuchar los podcasts particularmente de Benjamin Graham y Warren Buffett, que hemos hablado harto de este tema sobre eso. Links en las... Links aquí. Sí. Pero, ¿sabes qué? Lo que me gusta harto, me gustaría darle un enfoque nuevo a esta conversación, que tiene que ver con aplicar el margen de error como un modelo mental para darte cuenta que en la vida muchas veces el intentar aumentar un poquitito tu situación no debe ser lo suficientemente importante o no lo debes poner en el mismo punto mental que... no, sabes que lo voy a reformular distinto. Hay que tener cuidado con tomar decisiones que te pueden generar una pequeña ganancia, pero tienen el riesgo de una gran caída. Sí. El ejemplo típico es, ¿me estoy dispuesto a cambiar de pega por un poquitito más de sueldo? Pero si es que sale mal, me echan a los 3 meses y perdí mi buen trabajo. Sí. Es una decisión que tú tienes que tomar en consideración. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un poquitito más de dinero? O sea, nosotros literalmente cuando hacemos nuestras clases de finanzas personales, damos la recomendación. Si ustedes se van a cambiar de trabajo porque les están ofreciendo más sueldo, no lo hagan por un reemplazo con la posibilidad de contratación. Sí. Lo típico, alguien se va por una licencia médica, necesitan reemplazar a esa persona, contratan a alguien. No está mal que uno acepte un contrato de reemplazo, pero no lo hagan con esta idea de que, si me va bien, puede que me den el contrato indefinido, porque eso es muy, muy peligroso. Yo acá, de hecho, me acuerdo el tema de la película que, de hecho, la conversamos en el podcast de Busca la Felicidad, con Will Smith, donde ese fue el caso de un emprendedor que puso todos sus ahorros
en un producto que después fue muy difícil de vender. Entonces, eso hizo que finalmente él pasara, o sea, ver la película es muy buena, pero él pasara muchos malos ratos, por ponerlo de forma simple, porque finalmente puso demasiado riesgo, demasiado como... demasiado en la primera línea. No, pero me encantó tu ejemplo de nunca se te ocurra dejar una buena pega por una bonita oportunidad, pero que es un reemplazo. Sí. Porque es muy peligroso que después de esos 2-3 meses de reemplazo pierdas ambas oportunidades. Y aquí yo diría algo súper concreto. En la vida real, a pesar de que los empleadores te digan lo contrario, muchas veces los reemplazos se terminan cuando se termina el reemplazo. Y esa promesa de que no, vamos a encontrar una nueva posición, te vamos a mover, es mentira. Entonces, tengan cuidado con cometer el error de creer que... aparte que piénsenlo, el empleador o la persona que te está ofreciendo esa oportunidad tiene una necesidad muy concreta. Necesita poner a alguien en ese puesto muy rápido y que pueda ser pasajero. Entonces, ojo, el incentivo de esa persona no es a decirte la historia completa. El incentivo de esa persona es a conseguir a alguien rápido a cualquier costo. Sí. Y si eso implica una pequeña mentira o más que una mentira, una esperanza no realmente genuina, da lo mismo para él. Pero para ti puede significar perder el trabajo. Y digamos las cosas como son. Tener un trabajo estable hoy en día en la economía que estamos viviendo es importante y es difícil encontrar trabajo. Sí. Que yo diría, hay en general también, tomando este tema de los sistemas y el margen de seguridad, de que es tan fácil olvidar un poco que especialmente los sistemas más complejos, nunca te va a pasar algo donde tú dices como, ok, si pongo 100 me devuelven 100. Siempre tienes este tema y, bueno, lo vamos a ver con otros modelos más abajo, pero donde hay situaciones, como tú dices, las ganancias por el esfuerzo no valen la pena. Y yo lo veo en tantas situaciones donde la gente arriesga tanto por una posibilidad o por cosas que tú dices como, ¿sabes qué? No vale la pena. O sea, es un poco como, no sé, si yo quisiera colarme a Lollapalooza. Colarse en Chile es entrar de manera no legal. Claro, o sea, en el mejor de los casos, entré gratis a un concierto. En el peor de los casos, o sea... Me voy detenido. Me voy detenido. Y si me voy detenido, eso puede quedar en un registro, y después eso me afecta en el trabajo. O sea... Sí, hay gente que está dispuesta a arriesgar demasiado mucho por una ganancia muy pequeña. Sí, y yo lo veo mucho en el mundo de los influencers, donde toman decisiones muy malas, donde mi impresión es esa de que ignoran las posibles consecuencias negativas y no tienen este margen de seguridad de, ok, en el mejor de los casos gano 100, en el peor de los casos pierdo 300. Y como, no hagas eso. No apuestes sobre cosas que no estás dispuesto a perder. Lo que siempre decimos de, oye, si tú quieres ir al casino, son tus decisiones. Pero no apuestes tus ahorros en eso. Déjame dar un ejemplo más humano, tal vez. Tengan cuidado con, por ejemplo, por un pequeño aumento de sueldo, por un pequeño aumento en la posición en su empresa, perder cosas mucho más importantes para ustedes, como por ejemplo la familia. ¿Cuántas veces hemos visto esas personas que estaban dispuestas a quedarse en la oficina durante 14 horas a la semana por un pequeño ascenso y en eso perdieron a su familia? Sí. Entonces, cuidado con que el beneficio que estés obteniendo sea no proporcional a lo que estás perdiendo. Y lo lamentable de eso es que no lo vemos porque no nos ponemos a pensar, este beneficio que estamos obteniendo quedándome más horas en la oficina, ¿tiene una contrapartida? ¿Tiene algo que estoy perdiendo? Eso no nos hacemos esa pregunta. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Cuál es el costo marginal? ¿Qué están perdiendo? Sí, bueno, costo marginal viene más adelante. Lo vamos a ver adelante. Pero creo que, como dices, ese es un tema que se aplica mucho al día a día, donde las personas no se hacen la pregunta de ¿qué pasa si fallo? ¿Qué es lo que voy a perder? Y crear finalmente este colchón para las decisiones. De, oye, si esto no sale, lo peor que puede pasar es esto. Sí. Pero no se me va a caer el puente.
Así que con eso vamos dando muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Esta, aunque ustedes no lo crean, es como un cuarto del libro. Ah, no, este es gigante. Este es un libro largo, entretenido, porque tiene un montón de tópicos que podemos tocar. Vamos a ver si es que terminamos hablando de todos o no. No lo Sí. sabemos. Y también espero que lo hayan notado, la nueva distribución de luces y cámaras. Estamos haciendo un upgrade visual. Sí. Nuevamente, si nos están escuchando en Spotify, invitadísimo. Van a ver que en YouTube hay un cambio sustancial de lo que están viendo. Exacto. Mi barba ahora es más hermosa que nunca. Pedro ahora es rubio. Bueno, así que No sé por qué se me da tanta risa. bueno. Dios mío. Bueno, así que con Seriedad, eso, seriedad. seriedad, les damos muchas gracias por haber venido el día de hoy. Los invitamos a dejarnos comentarios en las redes sociales, a ponerle esas 5 estrellitas, a poner el dedo para arriba, el like, el corazoncito y todas esas cosas maravillosas que les ayudan a los algoritmos a hacernos más populares y a subirnos el ego. Así que les damos muchas gracias por haber venido el día de hoy y los invitamos a vernos la próxima semana. Que esté muy bien.